Hoy estoy grabando de otra manera, así que porfis, necesito vuestra ayuda. Necesito que me comentáis abajo si lo veis mejor, si lo veis más oscuro, más nítido, de más calidad, no sé, lo que creáis conveniente decirme sobre el vídeo, decídmelo abajo, porfis, 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 que me vais a ayudar un montón. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con una cita nicho. Y es que este perfume me lo habéis pedido hasta la saciedad y lo prometido es deuda, aunque tarde y aunque lleve mi tiempo, pero aquí está, aquí está. Y es que hoy toca hablar del famoso Café Cabanel de Theo Cabanel. Y sí, el frasco pesa un montón, más de lo que os estáis imaginando seguro. Es un frasco súper, súper pesado. A mí la verdad que estos frascos así tan... Pues oye, que es que para llevar en el bolso no son. A no ser que le quieras arrear así un bolsazo a alguien y dejarlo en su sitio, no es lo más indicado para llevarlo en el día a día. Pero bueno, vamos a hablar del perfume en sí, que es lo que nos interesa. Y es que os voy a contar directamente lo que pasó con él. Y yo cuando vi que salía esta fragancia, cuando yo vi las notas que traía, yo dije, eso me interesa. Ese perfume me interesa, es que me va a gustar sí o sí. Pues finalmente lo pedí a ciegas y acerté. Vamos a hablar de las notas. Café Cabanel es una fragancia gourmand especiada donde vamos a encontrar una sanidad de mandarina, café y canela. En el corazón se van a juntar las flores con la parte más cremosa del perfume y es que tenemos a la rosa y al heliotropo sumergidos en leche y mantequilla. En el fondo encontramos notas todavía más dulces como la tonka, la vainilla, el caramelo, el sándalo y el almizcle. Así que os dejo su ficha y empiezo a hablaros de lo que es para mí. Pues lo primero que me llama la atención de este perfume es que pese a las notas que tiene, para mí no es un perfume súper dulce, un perfume de estos intrusivos, un perfume muy cargante, muy pesado, con demasiada cantidad de azúcar. Todo lo contrario, para mí es un perfume muy cálido, gourmand en ese sentido dulce, acogedor, pero no en un sentido de ir matando personas. No, este perfume se porta bien en ese sentido, pero es un perfume que te abraza, es un perfume confortable, es un perfume que yo cuando me lo pongo noto muchísimo sobre todo la canela con el café en un inicio, un café muy cremoso, sobre todo por la mantequilla. Esas notas así lácteas que tiene nos hace pensar en un ambiente de merienda, pero en una tarde gris. ¿Sabéis estas tardes de invierno grises, frías, feas, que llegas a casa o has quedado con una amiga a tomar un café o lo que sea y estás ahí tomándote tu cafetito o tu chocolate o lo que quieras, ese momento de hace mucho frío a mi alrededor, pero yo estoy aquí súper calentito? Pues esa es la sensación que a mí me transmite Café Cabanel y me encanta. Es de los perfumes más cálidos que tengo en la colección, os iba a decir en la habitación, que también están en la habitación, pero es un perfume que te abraza. Es un perfume cremoso gracias a la mantequilla, o sea, es mantequilloso. Yo las flores no las encuentro, sinceramente, es un perfume que apenas me evoluciona. O sea, tiene una salida ahí con una canela muy notoria que conforme va secando deja un poco esa parte tan especiada de la canela, esa parte ahí tan picantilla y ese toquecillo de la canela medio dulce, medio que se te queda como en la nariz. ¿Sabéis estos cafés con la canela así por encima, que tienes la parte cremosa con su leche y su todo y arriba ese toque? Pues es ese sentido. Y sobre todo lo que más me destaca una vez que pasa esa parte inicial, en el secado más bien, es la parte de la tonka con la vainilla, sobre todo la tonka. Es un perfume muy tostado, o sea, definición de tostado, de cálido y perfume acogedor para tardes de invierno, otoño, invierno. Yo me voy con Café Cabanel seguro, o sea, seguro. Y es que la verdad que yo este perfume no me lo imagino usándolo en pleno verano, o sea, es que no me pega ni con cola, a no ser que donde viváis el verano sea un invierno común. No, este perfume es que no pega. Tú esto te lo llevas a la playa y es como un Cristo con dos pistolas. No. Es una fragancia envolvente, es una fragancia para disfrutarla, lo que os digo, otoño, invierno, de día, de noche, da igual, pero es un aroma que se queda aquí contigo. Es como llevar así un abracito cálido por encima. A mí que me gustan este estilo de perfumes es
chapó. Y sobre todo me gusta porque no es tan dulce como otros, se mantiene en ese tostado, en esa calidez, en esa tonka muy medida. Ay, son notas que te acompañan. Yo imaginé que sería muchísimo más dulce de lo que es, pero no. O sea, si pensáis aquí en una bomba, en un café tipo Black Opium, yo qué sé, Café Tonka, de Only One, cualquiera de todos estos, que bueno, tenéis un vídeo hablando de cafés, o sea, si os gusta esa nota, echadle un vistacito porque aquí hago un repaso grande a todos los perfumes que tengo con café, que son muchos y que muchos los anuncian con café y luego no huelen a café. Entonces, bueno, ahí hacemos un repaso grandote, así que echadle uno. Si lo que estáis buscando es un café natural, un cafetito ahí expreso, este no es lo que estáis buscando, ya os lo digo. Pero si estáis buscando un café con aditivos, bueno, pues Café Cabanel puede ir un poco en la línea. No sé, yo por ejemplo cuando tengo ansias de café, sobre todo café cremosito, lo tengo más claro que el agua, el Coffee Break de Margiela. Este de aquí. O sea, este perfume, os dejo aquí linkeada su reseña, porque ese sí es un café cremoso y chimpún. Lleva lavanda en el inicio, pero vamos, ¿qué es eso? Es muy sencillito él. Este no, este es un perfume con muchos más giros. Se nota esa parte nicho, ¿no? Se nota esa parte de perfume envolvente, perfume que juega, perfume que cambia de unas pieles a otras bastante. Y aquí, dato interesante, es un perfume que está clasificado como para mujer y a mi chico le encanta. Cuando digo le encanta, hablo de que le gusta más llevarlo él a que lo lleve yo. Le encanta la tonka. También hay que mencionarlo. Y a él le queda de fábula. Y es que en el secado, ya os digo que no, de verdad, no os imagináis un perfume súper dulce, no os imagináis un ambiente súper gourmand de desayuno o de merienda. Esto no lleva bollitos, o sea, tiene esos toques de mantequilla, tiene esos toques de vainilla, pero van a ser toques, o sea, toques. A mí aquí ya os digo, café, canela y abatonca son las tres notas que se llevan la palma y ninguna de las tres es un bollito con patas, o sea, para cosas gourmand tengo cosas mucho más gourmand, ya lo sabéis, ya lo sabéis. Y es que en el secado a mí me recuerda al Vivid Delicious de Dior. Ahí sí que tienen esas ciertas notas en común, llevan la tonka los dos. Este es más dulce que Phoebe, eso también hay que decirlo, pero bueno, sí que juegan ahí esa línea. Respecto a tamaños y precios, esta es una fragancia que solo se comercializa en este tamaño, los 100 mililitros. Y para mí esto es un gran error. Y es que ya no solamente hablamos de una fragancia nicho, una fragancia cara, son 155 € lo que vale este perfume, sino que además es una fragancia difícil de encontrar, o difícil de probar más bien. Y es que desde aquí, desde España, haces el pedido a su web, a la web de Theo Cabanel y ya está. ¿Qué pasa? Pues que yo aquí, yo no sé, pero yo creo que no la venden en ningún sitio, o sea, no conozco ninguna perfumería nicho de aquí de España o corners o lo que sea que lleven esta marca. Entonces, claro, ahí estás un poco vendido. 155 € a ciegas. Yo ya sabéis lo que opino de las compras a ciegas y más cuando son tanto dinero de por medio. Entonces, lo que sí que podemos hacer es lo que ofrece la web, lo de Theo Cabanel. Tienen saquitos de descubrimiento que, bueno, pedís todas las muestras, no sé si eran 25 o 30 €. Yo las compré después, o sea, después de tener este me gustó mucho y quise probar otros de la marca, entonces lo hice así. Y luego ese dinero me parece que lo podías como reembolsar en una futura compra. Entonces, bueno, pues para probarlo está muy guay hacerlo así, sobre todo si sabéis de 2 o 3 así que os gusten o que os pueda merecer la pena, o estáis muy emperrados y decís, jolín, es que 155, no sé yo, pues yo iría con el set descubrimiento y así probáis todas y los saquitos son muy buenos, son muy cookies. Os dejo aquí una foto que os enseñé por Instagram, porque es que son muy buenos. Pero volviendo a los tamaños, insisto, los nuevos de Café Cabanel los están sacando también en un tamaño de 30 mililitros, me parece que es a un precio mucho más asequible y la marca creo que se está dando cuenta que se está vendiendo mucho mejor. Así que, señores de Theo Cabanel, creo que sería muy buena idea comercializar el resto de bestsellers en ese tamaño, porque oye, en fin, que tampoco es un perfume para ponerse todos los días. Y pues no sé, a mí me gusta más la variedad, prefiero frascos más pequeñitos y tener más a tener solo uno y de 200 mililitros. Cosa mía, no sé, ¿a vosotros os pasa? ¿Qué preferís? ¿Tener 10 así chiquitines o tener 5 grandotes?
contadme, a ver qué opináis, a ver qué opináis. Hablando de rendimiento, es un perfume que también me sorprendió en eso, y es que yo me había hecho la idea, sobre todo por las notas que tenía y tal, que esto iba a ser un monstruo y no lo es. Es un perfume que tiene una estela moderada, es una estela que te va a ir acompañando y tal, pero no llega a ser intrusiva, ni llega a ser una estela ahí de ir dando tortazos por la calle. No, es una estela muy cómoda y el rendimiento, o la duración mejor dicho, es de unas 6 horas. Yo aquí me esperaba un perfume que me durara bastante más y me hace las 6-7, no mucho más. Lo cual es una cosa que me sorprendió bastante. En definitiva, me gusta, no me gusta, relación calidad-precio, etcétera, etcétera. Bueno, sí que es verdad que es un aroma bastante único, es un aroma caro, es un aroma, un perfume que no lo vas a oler en la mayoría de personas, y si os gustan esos aromas tostados, esos aromas que te envuelven en invierno, esta es una parada más que obligada. Pero reconozco que el precio que tiene, la falta de disponibilidad sobre todo, el rendimiento que tampoco es que sea inmenso, son cosas que juegan un poquito ahí en contra. Ya os digo, yo estoy encantada de tenerle porque para mí, insisto, para mí lo principal es el aroma. Yo prefiero reaplicar, pero no me sirve que me des un monstruo si no me gusta el aroma. Me has matado. Si me haces eso, me has matado. Así que, yeah, el aroma me encanta. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Así que, locuelos, locuelas, ahora sí, por favor, ¿os lo esperabais así o no os lo esperabais así? ¿Os esperabais una cosa totalmente diferente? Es un perfume que de verdad me sorprendió mucho, para bien, afortunadamente, pero yo la idea que me había hecho en la cabeza era otra totalmente diferente. Así que no sé, contadme si le conocéis, si no le conocéis, sobre todo así para poder intercambiar opiniones entre nosotros. Y porfis, os recuerdo, ¿qué tal habéis visto este vídeo? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿La calidad? No sé, decidme todo lo que podáis abajo en comentarios y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!